que es la mesa con nuestras queridas periodistas. Ya está con nosotros aquí, ya estoy viendo a Jessica Cermeño y a nuestra querida, bueno, a ambas nuestras queridas Jessica Cermeño y nuestra querida Daniela Pastrana. Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, Hola, buen día a todos. hola, buenos días, Jessy. Buenos días, Dani, no te escuchamos. Hola, es que estaba tratando de entender. Estoy acá, estoy en una oficina prestada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde he estado los últimos 3 días, porque hay un encuentro de ombudsman y ombudswoman de todas de 21 países y de prácticamente todos los estados. Entonces ahorita me prestaron la oficina y como que estaba tratando de ubicar, Ya. de ubicarme. Pues muy, muy buenos días. Pues esta mañana les comentamos, no estará con nosotras aquí en la mesa, no estará Ernesto Ledesma, está en trabajo de campo, así es que estaremos nosotros y bueno, también no nos podrá acompañar en esta ocasión, ya estará para la siguiente semana nuestra querida Luisa, así es que le mandamos también un abrazo muy, muy fuerte y bueno, pues vamos a iniciar con un tema que a nosotros nos parece de gran, gran importancia, que también queremos compartirlo con todo el auditorio de Momentum, porque estamos muy contentas de que Daniela haya ganado el premio de periodismo, este premio que ya a ella le pediríamos que ahorita nos comparta, pero estamos en verdad muy, muy felices de que además sea pues la directora de pie de página y que sea una colaboradora y aquí fundamental en este proyecto de Momentum, y nos pone muy, muy contentas y contentos. Así es que, Dani, si nos puedes compartir sobre tu premio, de qué fue premiado y de qué premio estamos hablando, querida Dani, con la audiencia. Muchos Felicidades, ya Dani. saben. Sí, felicidades. Gracias. Pues mira, son de esos premios que me generan muchos sentimientos encontrados, porque por un lado, o sea, el reconocimiento al trabajo pues siempre es una cosa que es agradable, pero pues el tema es terrible. Es el recorrido que hicimos Isabel y yo del camino que hizo el señor Raúl III cuando fue a recorrer el cuerpo de su hijo a Tamaulipas para poder llevarlo pues de vuelta a casa en un féretro. Pues son 2.000 kilómetros de recorrido, que yo decía en la ruta contraria a las personas migrantes, eso era una cosa que no se me quitaba de la cabeza en todo el tiempo. Y bueno, pues aquí en momento todos deben recordar la historia de Raúl III, Ernesto le dio muchísima cobertura todos los meses que estuvo esta familia en el Zócalo esperando y reclamando pues justicia, pues era un caso de ejecución extrajudicial del ejército, de soldados del ejército mexicano en esta administración, ¿no? Que podemos decir que ha bajado muchísimo la letalidad del ejército en estos enfrentamientos en comparación con lo que vivíamos en sexenios anteriores, pero pues uno no debe ocurrir. O sea, no debe ocurrir ninguno. Entonces, esa cobertura tan importante que se hizo aquí, pues lo que hicimos Isabel y yo fue cuando ya le iban a entregar el cuerpo, cuando se iba a hacer la exhumación, lo acompañamos en la travesía, y es la crónica de esa travesía. Es una historia que yo creo que son de esas historias que te marcan, que son demasiado dolorosas porque son tantas capas de violencia. Digamos que la última es pues la del asesinato. Esa es la última. Pero pues 18 años, o sea, es capa de violencia, por eso la crónica está mucho más enfocada en el abandono de lo que obliga a los jóvenes a salir de Tapachula para ir a Nuevo Laredo a buscar trabajo, o sea, lo que obliga, lo que no se hace en Tapachula, lo que no se ha hecho muchos años en Chiapas, y está más bien enfocada en eso, en las condiciones de vida de la gente que tiene que salir. Y pues eso, entonces ganó el Premio Nacional de Periodismo, anunciaron el viernes pasado los resultados, también hubo muchos premios importantes, también están en reportaje Paula Mónaco y Wendy, por el reportaje de traficantes de ADN, está el equipo de PopLab,
y en foto está esta foto tan bonita, tan linda de Andrea, de Cuarto Oscuro, de Andrea Murcia, de una niña que va con el papalote y atrás se ven las letras de feminicidios cuando estaban en las protestas ahí en Palacio Nacional. Entonces hay premios importantes y pues sí, siempre es bonito tener un reconocimiento. Ahora, también hay un tema ahí con los premios, ¿no? Yo siempre he pensado que los premios son pues muy relativos porque dependen de muchas cosas, pero es importante que se mantengan y que se mantenga este reconocimiento al periodismo que se hace en contra de todas las adversidades que tenemos, ¿no? Y es algo que está en riesgo, este premio, a diferencia de otros años, no solo bajó en la cantidad de dinero que se da, sino que está en crisis. Y ese es un premio que hay que recordar, durante muchos años se le dio lo dieron los presidentes, y en 2000, o los daba el gobierno, ¿no? Y en 2000 cambió, se hizo ciudadana, lo hicieron las organizaciones, se hizo una asociación civil y lo retomaron las universidades. Y ahora, por ejemplo, me contaban dentro de este tema, de esta crisis, que pues una de las universidades que se salió es la UNAM. Entonces, podemos hablar tiene muchas cosas de qué hablar, pero pues, eso habla para mí del poco valor que se le está dando desde las universidades al trabajo periodístico. Y ese es un tema enorme, porque nos cuestionamos mucho, ya saben, todo está centrado en este país, en lo que dice o no dice el presidente. Entonces, cuestionamos mucho el poco valor que le da el presidente al periodismo o las críticas que hace, pero las universidades, la sociedad civil también tiene ahí un tema pendiente, ¿no? Y la crisis que está teniendo la asociación que da el Premio Nacional de Periodismo, para mí es un indicador de que también la sociedad, reflejada en las universidades, también está fallando en esa valoración de lo que implica ese trabajo. Entonces, ahí vamos a ver, el 9 se van a entregar los premios, va a ser en línea, por lo mismo, y pues ahí vamos a ver qué vamos a decir. El 9, entonces, se entrega el 9 de diciembre, pues estaremos muy pendientes. Dani, realmente muchas felicidades. También queremos felicitar muy especialmente, igual que a ti, a Julio Hernández López, a Julio Astillero, Julio también recibió el Premio Nacional de Periodismo, y así es que le mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y pues estamos también muy contentos por ese premio que recibió. Y sí, Dani, yo creo que también en algún momento sería interesante analizar qué ha pasado con los premios de periodismo, ¿no? Porque como tú dices, hay una situación en crisis, hay una situación crítica aquí, y que pues son espacios también que no hay que dejar, ¿no? Desde mi perspectiva, los periodistas no deben de dejarlos, pese a remar en contra, ¿no? En contra de todo, incluso de los jurados, en contra de muchas cosas, que hay que seguir en estos espacios, porque son trabajos realmente muy valiosos, como el que tú has hecho con el señor Raúl III, ¿no? Con esta crónica de esta travesía, y que sí, también, como tú dices, recordamos el trabajo que estuvo haciendo Ernesto Ledesma ahí con él en las mañanas, en las madrugadas, ahí frente a Palacio Nacional, ¿no? Bueno, y este trabajo que tú hiciste, que realmente es valiosísimo. Así es que muchas felicidades y un reconocimiento muy merecido, Dani. Así es que a celebrar también, ¿no? Y felicidades inmensas. Gracias. Pues sí, están. No, muy merecido. Pues si están de acuerdo, entonces pasamos. Hay algunos temas que se han planteado de gran importancia. Uno de ellos es este tema de lo que está ocurriendo hoy se cumplen, decíamos, estos 4 años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y hemos visto en la marcha que vivimos el domingo pasado, este domingo 27 de noviembre, los 4 años y las 110 acciones y logros que fueron enunciados por parte del presidente en esta hora y media que duró su discurso. Fue señalando uno por uno, y bueno, también este día entonces vamos a analizar con ustedes sobre este tema. Así es que, Dani, pues iniciaría contigo. ¿Cuál es tu balance después de estos 4 años y de estos 110 logros? ¿Cómo los analizarías y cuáles serían como los fundamentales? Dani, adelante.
Ay, yo pensé que íbamos a empezar con Jessica, pero Bueno, Hoy es su día, que está voy a perfecto que empiece empezar, Dani. voy a empezar con lo que no dijo, ¿no? Con lo que me faltó a mí en el informe, que no es, escuchaba a Ingrid en la mesa del martes que decía que las mujeres, que no había mencionado el presidente a las mujeres, y pues veía que alguien le ponía en el chat que cuando el presidente habla de hombres, pues se refiere a hombres y mujeres, pero siempre falta esa mención y siempre falta las políticas específicas que se han hecho en el tema de romper la inequidad de género, porque pues sigue siendo un tema que nos cruza, ya lo platicamos aquí la semana pasada con los indicadores de CEPAL. En el caso de las mujeres, toda la región de América Latina, pues es la segunda más damnificada de la pandemia, ¿no? En todos los indicadores, acceso a educación, acceso a salud, acceso a trabajo, hubo un retroceso enorme en toda la región. Y entonces, pues, que no haya esa mención, que no haya esa claridad de cuál ha sido su política para romper la inequidad de género, me parece importante que así como mencionó a los pueblos indígenas desde el inicio, pues también tenía que habernos mencionado cuál ha sido el saldo o cuál es el balance de 4 años en la política para disminuir las brechas de género. En los otros dos que me faltaron y que sí creo que faltan, a pesar de el importante trabajo que puede haber hecho en estos años la Comisión de Búsquedas, Carla Quintana, porque sí creo que han trabajado, pues es el tema de las personas desaparecidas. Es súper sintomático que el mismo día que estábamos en esta efervescencia, en reforma, aplastados, jaloneados, emocionados, porque había un montón de gente que pues no, era imposible no contagiarse de sus emociones, pues era una fiesta, era un carnaval eso, y todos los que estuvimos ahí lo vimos. Ese mismo día inició la brigada, la 7ª Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos. Ya llevan dos cuerpos localizados y empezaron con condiciones muy precarias. O sea, las búsquedas las están haciendo en condiciones muy precarias, con muy poco seguimiento de la prensa otra vez y con con muy poca atención del gobierno. El gobierno se ha centrado sobre todo esta administración en el caso de Ayotzinapa y en la guerra, en los desaparecidos de la guerra sucia. Y eso lo ha dicho el subsecretario Alejandro Encinas, no es algo que yo diga, ¿no? Han sido como sus dos prioridades dentro de todo el tema que tiene que cubrir esa subsecretaría. Y bueno, pues ahí empezaron ellos solitos, con muy poca cobertura, a hacer las búsquedas, los colectivos, las familias, haciendo las búsquedas de sus ausentes, que tendría que ser un tema central de la agenda, no nada más decir como dentro de todo el paquete de la violencia y la seguridad, tendría que ser un tema central de la agenda, hablar y llevar, impulsar y llevar ese mensaje y esa palabra tan potente que puede tener el presidente entre mucha gente a la búsqueda de las personas desaparecidas. Y el otro es el de los migrantes, porque hablo de los migrantes, como siempre, los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos y que nos mandan muchas remesas, pero no hablo de las personas migrantes que están viviendo en México, que están llegando a México, que todos los días llegan a México. Ahorita, ese mismo día o al día siguiente, hubo un desalojo del campamento de migrantes venezolanos que están en Ciudad Juárez, ¿no? Y fue un desalojo bastante feo, porque pues una de las cosas en las que sí podemos tener, yo por lo menos, diferencias importantes con lo que ha sido la política de este gobierno es con el tema de cómo recibe y cómo trata a las personas migrantes, que podrían tener por lo menos una situación mucho más humanitaria en México. Eso, pues ya lo hemos dicho, no es nuevo. Para mí esas son las 3 grandes ausencias del informe del presidente. Ahora, de lo demás, pues ya te oí a ti ahorita, Violeta, es muy difícil hablar con una economista o tratar de decirle a una economista tan buena como tú, pues que alguna cosa extra, ¿no? Pero el presidente se enfocó claramente en las cosas en las que sí puede lucir, ¿no? O sea, en las que sí puede presumir de su gobierno, porque una cosa que sí puede presumir, aunque le pese a mucha gente, es
que a pesar de la pandemia y en relación con el resto de los países, no solo de América Latina, sino de los que se llaman o se quieren decir desarrollados o del primer mundo, el manejo económico al final tuvo razón. O sea, esto que al principio se le criticaba mucho, que no le da a los empresarios, pero que saca sus programas sociales, pues tuvo razón, porque no hemos vivido unas situaciones críticas de hambre que sí han vivido otros países de América Latina, y pues no tenemos, pues, o sea, si nos comparamos con el manejo de Reino Unido o de Alemania, pues estamos mejor. Ya esa es la realidad. Y digo, ahí tú nos puedes explicar muchísimo más didácticamente, pero es la verdad, o sea, el manejo ha sido mucho mejor que en otros países. Entonces, ahí se enfocó en la enorme cantidad de obras, de movilidad, de carreteras, obviamente lo que dijo del tren, de los trenes, de la red ferroviaria, y eso pues sí es algo que pueda presumir. Cualquiera que haya leído, y si no lo han leído, les recomiendo el reportaje que hizo Reina en pie de página sobre los caminos rurales de Oaxaca. Pues es una belleza el trabajo, pues es una belleza el trabajo que se hizo. Aparte, lo cuenta muy bien, ¿no? Está muy bien y las fotos son maravillosas, pero pues es una belleza. O sea, no se le puede alegar. ¿Por qué? Porque eso le da oportunidad a mucha gente que vive en las regiones más lejanas y más pobres de tener acceso a algo, ¿no? Tener un camino. Es una cosa súper importante. Entonces, se enfocó en ese y bueno, pues en los beneficios también de muchos programas sociales que yo ahí ya con eso cierro, creo que muchos hablan del asistencialismo y de que pues es que como les da dinero, eso es una visión muy clasista y muy racista, la verdad. En todos los países desarrollados, bueno, en Francia, en la pandemia les daban dinero hasta para arreglar sus bicicletas a los ciudadanos, porque no es una dádiva, es un derecho tener el mínimo estado de bienestar y la autonomía económica en el hogar de las personas, de las mujeres, es fundamental para que uno pueda pensar en otras cosas. O sea, que los adultos mayores puedan tener sus propios recursos, que las madres que tienen personas o hijos con alguna discapacidad puedan tener resuelto por lo menos lo más básico para atender la discapacidad de su hijo. Es lo primero que te permite ir a hacer otras cosas. Entonces, y eso pues está basado en una cosa que tampoco es nueva y que también tú sabes mejor, que es esto del estado de bienestar, ¿no? Muy keynesiano. Pues eso es así, o sea, en Finlandia igual les dan su paquete a las mujeres que acaban de nacer con su paquete básico, o sea, las que acaban de tener hijos, ¿no? Esas son cosas básicas para ir disminuyendo la brecha social, que es grandísima y vergonzosa en México. Entonces, pues eso nos dijo, eso nos planteó, 1 hora y media, yo ahí me quedo, ¿no? O sea, creo que como informe esa parte está muy bien, sigue quedando a deber en los otros 3. Muy, muy interesante, Dani. Pues esta parte, estos 3 ausencias que dices, que son muy, muy claras, como le estás presentando, y estas fortalezas que vemos, y sobre todo esta parte económica y lo de los programas sociales, que como tú bien dices, ahora que estuvimos en la marcha del 13 de noviembre, bueno, las personas nos decían, pues son limosnas, ¿no? Nosotros trabajamos y generamos el ingreso y no estamos recibiendo limosnas como lo hace la mayoría de la población. Digo, esa es su visión, esa es su perspectiva, yo no la comparto para nada, y comparto pues lo que estás comentando tú, querida Dani. Jessy, ¿qué decir también sobre esta valoración de estas 110 acciones y sobre todo el balance a 4 años ya de inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación? Jessy. Bueno, ahí me quiero unir un poco a lo que estabas diciendo antes de que nosotros entráramos al aire sobre el salario mínimo, ¿no? La importancia del crecimiento del salario mínimo, que fue uno de los anuncios importantes que todo mundo resaltó en el momento de la marcha, y que ahora, este 1 de diciembre, se hace, digamos, de manera oficial el anuncio durante la conferencia matutina, porque eso va a beneficiar a 6.4 millones de trabajadores, y que yo creo que sí es muy importante otra vez retomar de manera real, ¿no? El poder adquisitivo, que la gente pueda hacerle frente a lo que ha pasado en la economía con mejor poder adquisitivo. Y digamos, yo voy a empezar al revés de Dani, de
lo que veo que son los principales anuncios, por supuesto, además de su política social, ¿no? Yo creo que esta eliminación de la subcontratación, ¿no? El outsourcing, por ejemplo, que se hizo, que es un antecedente ya, por supuesto, cualquiera puede discutir qué hicieron las empresas con esta eliminación del outsourcing y qué pasó ahora, qué es lo que están haciendo, porque no todos han contratado, desgraciadamente, pero creo que es algo importante, ¿no? Que se ha visto, por supuesto, en el incremento en los números del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los registros, ¿no? El presidente López Obrador lo dijo en ese momento, lo dijo en la conferencia matutina después de la marcha, de que él creía que lo mejor era lo que había pasado en materia de economía, ¿no? Sigue mencionando la fortaleza del peso en comparación con otras monedas al dólar, frente al dólar, ¿no? También, por ejemplo, sin duda, lo que yo creo que se tiene que aplaudir es lo que ha pasado con la recaudación de impuestos de este país, que era un gran pendiente de otros gobiernos. Pues el presidente López Obrador ha logrado de alguna manera, bueno, no él, por supuesto, su equipo, todos juntos, pues este gobierno, no solo regularizar a los grandes contribuyentes, sino que algunos, a pesar de todo y contra todo pronóstico, debo decirlo, que hasta se podían hacer apuestas ante este gobierno de si iban o no pagar los impuestos que debían, pues se ha avanzado bastante en eso. Por supuesto, el combate al huachicol, ¿no? Que también eso ya se había convertido en una práctica no solo generalizada, sino un problema de seguridad nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y creo que eso era visible para todos, y que ahora se está combatiendo. Por supuesto, ahora se habla del huachicol del gas, del gasicol, creo ya no sé ni cómo se dice, que cómo ha crecido, pero bueno, sin duda creo que hay un interés por parte de este gobierno federal de combatirlo, lo cual es muy importante, ¿no? Me parece también que hablar, por ejemplo, de desaparecer el Estado Mayor Presidencial, que es una de las cosas que cumplió. Hablo de sus grandes obras, que ya decía Dani, ¿no? Del aeropuerto, de lo que ha pasado con las refinerías, del Tren Maya, ¿no? Esto habla de la cancelación de los fideicomisos, pero en realidad, bueno, también sabemos que algunos fideicomisos se han mantenido, y sobre todo los que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, que eso también puede dar para muchas conversaciones, pero algunos desaparecieron. A mí me parece que esos son de los principales logros, ¿no? Esto que resalta de la inversión pública en obras de infraestructura, ¿no? Que también ha crecido, que en realidad lo que estábamos viendo antes de su llegada era el desmantelamiento de todo eso, de otorgar a varias empresas la concesión para que ellos crearan la infraestructura de este país, con todos los problemas de corrupción que de alguna manera habían parecido. Son algunas de las cosas que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Por supuesto, insisto, siempre después de lo que tiene que ver con sus programas de apoyo social. Ahora, lo que también me faltó, y puedo coincidir absolutamente al 1000% con lo que dice Dani, porque son, creo, los tres temas: el caso de las mujeres, el caso de la migración y el caso de la emergencia nacional que tenemos en cuestión de desapariciones, que yo siempre diré que por la manera en la que se ha manejado, a mí me parece todavía un gran pendiente de este gobierno, y una de las principales cosas que le dio el voto en muchos sectores de este país, ¿no? Que se iba a tratar, o por lo menos eso se esperaba, tratar el caso de las desapariciones distintas, por supuesto, sin deshacer lo que ha hecho la Comisión Nacional de Búsquedas. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que se resaltara el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Búsquedas, específicamente con estos centros de identificación humana, ¿no? El primero en Coahuila, que además se hace con un gobierno que no es de Morena, que te deja ver que hay un proyecto más allá de tintes políticos, ¿no? Para hacer identificaciones en masa de restos óseos, que esto parece una obviedad que necesita México, pero que tendría que haber estado, a mí me parece, en ese informe, porque además me parece que el equipo del subsecretario Alejandro Encinas, lo he dicho en otros momentos, está haciendo alianzas no solamente con los de Morena, sino con otros gobiernos, para que esto sea una realidad, se pueda hacer un banco, todo lo que le han exigido para que exista un banco de datos biométricos a la fiscalía de este país, en fin, que creo que tendría que haberse mencionado al menos, ¿no? Lo de las mujeres, por supuesto, a mí me parece importante. Ya se ha hablado de, digámoslo,
los faltantes de alguna manera que pueden existir dentro de los presupuestos que ha presentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ciertos programas. La verdad es que si uno hace el análisis del último presupuesto, específicamente en temas importantes, por ejemplo, programas de salud materna, de salud sexual reproductiva, incluso han tenido un decremento real, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de -3%, estaba viendo un informe, por ejemplo, los apoyos para hijos de madres trabajadoras también se han reducido. Por supuesto que el argumento del gobierno federal es que hay otras cosas que los cubren, pero a mí sí me parece que hay que mencionarlo. Y también en el caso de Sembrando Vida, por más que se hable del apoyo, de la importancia de este apoyo económico a todos los productores, ya hay indicios y hay informes serios, ¿no? No son simplemente declaraciones políticas, sino informes serios. Cito alguno, por ejemplo, que ahorita estaba viendo del Instituto de Recursos Mundiales, que ya refleja cómo en algunas zonas, desgraciadamente, para recibir este apoyo por la falta de controles, lo que están haciendo es quitar flora para poder recibir esto y sea en algunas zonas la deforestación habría aumentado por lo menos algún 11%. O sea, una serie de cosas que quizá están pasando. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la reducción, por ejemplo, del CONACYT. A mí me hubiera gustado más que se hablara también de ciencia, ¿no? Digamos, de los apoyos académicos, una serie de cosas que creo que han sido golpeados durante este gobierno, ¿no? Y pues es que hay muchas cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, también creo que el fomento a la cultura, ahí López Obrador tendría que haber hecho algo muy importante, un anuncio importante, o por lo menos una justificación importante, ¿no? Lo digo también por lo último que ha pasado en los últimos días, que tiene que ver con el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, que salió la Secretaría de Cultura a decir, pero si nosotros les damos 900 millones y resulta que de esos 900 millones, 700 son de las aportaciones fiscales de privados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a mí me faltaron en el informe, ¿no? Y creo que se puede hacer un análisis, pues largo, porque son muchas cosas ya en estos 4 años y seguro pues en otras mesas lo seguiremos dando, pero no puedo más que coincidir con Dani de los grandes faltantes de este largo informe que dio el presidente allá en el Zócalo. Muchas gracias, querida Jessie. Pues muchos temas, agregas varios temas y muy importantes que también, bueno, ya se ha comentado en este espacio que faltan un análisis con mayor profundidad. Por ejemplo, de este tema de Sembrando Vida, Chapingo hizo un estudio, un análisis, una valoración que me parece sería importante traer a este medio y bueno, pues sí, analizarlo pues con más detalle y ver en diferentes casos esto que tú dices, ¿no? De los procesos de deforestación, que también cuando estábamos haciendo alguna pues cobertura en torno a lo del Tren Maya en el sureste lo llegamos a escuchar y que bueno, me parece que falta como más detenimiento también de ser analizado, así es que ojalá y en otro momento podamos abundar al respecto. Y bueno, y de todos estos temas también a mí me parece que hay otros dos, va a decir la audiencia, bueno, pues sí faltan muchas cosas, pero hay muchas cosas positivas, como ustedes lo están mencionando, pero también este tema que ya hemos puesto aquí una y otra vez, lo de la reforma en materia indígena, ¿no? Pues los acuerdos de San Andrés que durante mucho tiempo el presidente siendo candidato dijo, pues los voy a aprobar si llegara yo a estar o a la presidencia y voy a poner mucho énfasis en esto. Por supuesto que hemos visto un seguimiento muy importante por parte del presidente sobre estos planes de justicia, ¿no? De los diferentes pueblos indígenas, pero bueno, este sigue siendo un faltante que incluso, ¿no? El propio INPI, este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, le propuso al presidente la reforma constitucional y bueno, eso sigue siendo también un faltante desde mi perspectiva y lo que hemos también aquí comentado una y otra vez, esta reforma a la ley indígena. Bueno, pero podríamos seguir con estos otros temas pero resaltar, ¿no? Insisto, y yo también concuerdo con ustedes, pues el manejo económico como una gran fortaleza, la parte social y muchos otros pues logros que ha tenido este gobierno de la Cuarta Transformación. Así es que bueno, le preguntaría a Dani si quiere cerrar con algo de este tema o pasamos al siguiente. Sí,
Pues fíjate que hay varias cosas de lo que ahorita dijeron que yo dije, ay, sí, me estaba faltando ese, ay, sí, me estaba faltando ese. Okay. Ven los macros, ¿no? O sea, ves como los grandes temas. Por ejemplo, en el tema de lo que dices, de la ley que le presentaron de los pueblos, de derechos de los pueblos indígenas, que me parece muy importante. O sea, realmente espero que antes de que termine esta administración, pase, ha tenido como siempre, va en lista de espera después de reforma eléctrica, de la electoral, pero es muy importante porque concreta una demanda. O sea, el presidente la segunda línea de su mensaje, de su discurso del domingo, habló de los pueblos indígenas y luego más adelante volvió a hablar de los pueblos indígenas, de lo que se está haciendo con los yaquis y de una serie de cosas que creo que son importantes, pero para qué y eso nos lo ha dicho varias veces a nosotros Hugo Aguilar, que es el coordinador general de pueblos indígenas del INPE, necesitan un andamiaje jurídico o sea, que permita reducir o limar muchas de las diferencias abismales que hay en el trato a los pueblos indígenas en este país. Se necesitan amarres jurídicos y eso empieza con esta ley, ¿no? Porque los considera sujetos de derecho a los pueblos y eso es una cosa central, ¿no? O sea, entonces no son beneficiarios de programas, ¿no? Son entes sujetos de derecho y eso es central para que todas las demás cosas puedan avanzar independientemente de quién esté gobernando. Entonces, eso me parece a mí central. Y pues sí, hemos visto toda esta polémica ahora que hay con el tema de la cultura, artistas muy famosos y muy importantes, entre Guillermo del Toro y o sea, de uno y del otro lado, ¿no? Y entonces se están discutiendo sobre. Entonces sí creo que es importante que hubiera un informe sobre el tema de la cultura. O sea, que nos informe, básicamente, ¿no? Así como informó de otras cosas, que informe qué avances hay en los temas de cultura, porque lo que vemos a veces, si no estamos muy metidos en esos temas, pues nada más pues, parece que es como acto de fe. ¿A quién le crees, no? Al que te dice que no, que se está destruyendo, al que te dice que no, y entonces sí hubiera sido muy bueno que incluyera esa parte de lo que se ha hecho o no, o lo que ha faltado en términos de educación, otra de las grandes damnificadas de la pandemia, y que además fue su batalla, o sea, su bandera de campaña, ¿no? La educación. No sabíamos que iba a haber una pandemia, entonces no sabíamos que iba a centrar toda la atención en salud, pero era la educación. Entonces, un balance de qué ha pasado en la educación y en la cultura. Creo que esas cosas también faltaron. Ya que me despertaron la memoria también. No, pero por eso hacemos equipo, esa es la importancia. Yo siempre les digo en la UAM Xochimilco la importancia del equipo, que nos complementamos, así es que qué bien que ya entre ustedes dos ya sacaron acá una lista interesante de las fortalezas y de los temas que todavía estarían pendientes y que incluso, ¿no? Algunos de ellos, desde mi perspectiva, van a trascender al siguiente sexenio, así es que es muy, muy importante no dejarlos de enunciar, así es que muchas gracias, Dani. Pues bueno, pasando al otro tema, Jessy, este tema que también ha sido muy, muy polémico, esta Feria Internacional del Libro histórica, ¿no? Que se lleva a cabo en Guadalajara. Y bueno, un tema complicado porque el día de ayer el presidente, ¿no? A partir de la intervención que tuvo la diputada Armendáriz, Patricia Armendáriz, que fue interrumpida en una de las sesiones de la FIL, ¿no? Y no realmente, pues no se le dejó prácticamente decir y exponer su punto de vista en torno a que el presidente era el presidente más liberal que había tenido este país y bueno, de ahí ya ocurrieron varias situaciones desafortunadas desde mi perspectiva en la Feria del Libro y el día de ayer el presidente al respecto pues señaló que esta feria era pues una sesión y un encuentro del conservadurismo. ¿Qué decir sobre esto, querida Jessy? Pues mira, lo primero creo que me gustaría partir de una premisa importante para todos los que hablamos de política del público, ¿no? Que siempre que uno expresa un punto de vista político está expuesto a cualquier respuesta de la gente, ¿no? Uno parte de eso, siempre que habla, que expone una valoración a favor o en contra.
Ahora, no es un secreto que la Feria Internacional del Libro prácticamente por su organización ahí en Guadalajara, por lo que tenía que ver el patronato de la Universidad de Guadalajara y por lo que tenía que ver este cacique que manejaba, digamos, todos los temas culturales allá en la Universidad de Guadalajara, tenía una tendencia siempre digamos, presentar a ciertos personajes, a tener, digamos, manejar la organización de ese evento de cierta manera que no le gusta no solamente al presidente López Obrador, incluso al gobernador ahora de Jalisco, tiene problemas con todos los gobiernos, ¿no? Ahora, apenas la directora de la FIL dijo que no había una buena relación con el presidente López Obrador porque no había ido nunca a la feria durante todo su gobierno. También hay que decir que no sé si eso fue un problema o un acierto, porque cada vez que van los presidentes de esa FIL, por lo menos sus antecesores nada más iban a hacer el ridículo y todo lo que eso significaba, y podemos hablar un poco y hasta reírnos de las respuestas que a veces daban los presidentes ahí en la Feria Internacional del Libro, ¿no? O sea, hay ciertas cosas con las que uno tiene que empezar. Sin embargo, yo me quiero quedar con la idea de lo que es la Feria Internacional del Libro, con la que presentaba incluso Paco Ignacio Taibo II. Ayer le vi una entrevista en el Canal 14, donde le preguntaban sobre toda esta polémica con Patricia Armendáriz, y lo que decía Paco Ignacio Taibo II es que se puede hacer con la Feria Internacional del Libro, se puede ver esta parte, pero en realidad la feria está abierta para todos porque la cultura es para todos, ¿no? Obviamente él rechazaba, sin duda, que le hubieran contestado de esa manera a Patricia Armendáriz, que además Patricia dice que no es un foro político, pero pues habla de políticos, es una serie de cosas que además yo no entendí. La mesa era sobre mujeres y poder, me parece que ese era el nombre, pero lo cierto es que esa no sería una mesa que yo iría a ver a la Feria Internacional del Libro, ¿verdad? Porque hay muchas otras mesas muy importantes, para que se den una idea, los que, bueno, no han ido. Es un festival, es una feria grandísima donde hay eventos prácticamente corridos, más de 100 mesas, un centenar de mesas puedes tú encontrar de todos los temas y de todos los lados. Y volviendo a lo que decía Paco Ignacio Taibo II, es que en esa Feria Internacional del Libro lo mismo podías encontrar, pues decía él, la gente del conservadurismo, porque la mesa, Nexos tiene una mesa que por cierto ha procurado, por ejemplo, hacer, hay una cátedra Héctor Aguilar Camín, por supuesto está la cátedra para Julio Cortázar, para Saramago, ahora le dedicaron a un poeta todo el evento, a Cartaresco, que la verdad es genial, ¿no? Pero también podrías encontrar las mesas del Fondo de Cultura Económica y la presentación del libro de Lorenzo Meyer, ¿no? Sobre la industria petrolera de este país. La verdad es que yo creo que es un evento que si bien se puede tachar a los organizadores por ciertas actitudes reprobables de lo que quieran, sí es un evento lo suficientemente abierto para que cualquier persona hable y diga lo que quiera decir. Y además hay que decirlo para los que no conocen el mundo editorial, si tú quieres tener un evento dentro de la FIL, puedes tenerlo en realidad, se organiza mediante, digamos, petición de espacios. También es cierto, ¿no? O sea, yo lo que sí creo, y a mí me gusta, por ejemplo, que en esta Feria Internacional del Libro exista una mesa donde pueda estar un Sergio Ramírez y una Yoconda Belli, ambos nicaragüenses, hablando de la tragedia que ha sido en los últimos años el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo, lo que ha representado para ellos, para su trabajo creativo, hacerlo desde fuera de casa, ¿no? Como lo mismo puede estar otro. O sea, a mí me parece que es más así. Ahora, sin duda, Jalisco es un lugar más conservador en estos términos presidenciables que lo que es la Ciudad de México, y lo mismo pasa por Nuevo León, ¿no? Y con Monterrey, que rechazan estas dos ciudades por ser las siguientes más importantes de este país, rechazan mucho de las cosas que hay en la Ciudad de México y que les gusta diferenciarse, y eso lo vamos a tener de por vida. Pero también, por ejemplo, en la Feria del Libro del Zócalo, que es una feria mucho más abierta, donde tú puedes estar, no necesitas ni siquiera pagar, como es el caso de la FIL, o como es el caso de la Feria Internacional de Minería, que yo entiendo que ese dinero, que en el caso de minería, no sé cuánto estén cobrando ahorita en la FIL, pero en el caso de minería es para regresar todos los gastos a la UNAM. Pero acá en la Feria del Zócalo, pues obviamente es más abierto, y lo cierto es que durante los últimos años los ponentes han sido más cercanos, más
simpatizantes de alguna manera del gobierno si no del gobierno de la Ciudad de México, sí de izquierda. Y no por eso yo siento que en realidad sea una cosa cooptada, ¿no? Por el gobierno federal o por el gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que eso es lo que hay que ver, sin duda. Hay algunos espacios donde no va a ser bien recibida, digamos, el mensaje López Obradorista, ¿no? Ahí está la marcha antes de esta mega marcha, multitudinaria marcha que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está también, por ejemplo, yo no, me asombré, con esto termino, de la reacción que tuvo la gente en el estadio de los Diablos Rojos del México de béisbol, cuando le anuncian que el presidente López Obrador es el que va a inaugurar el estadio. Yo jamás me hubiera imaginado que en un espacio donde, que es eh, el lugar del deporte favorito del presidente de la República, recibiera tal rechifla. Entonces creo que lo que estamos viendo en realidad es que así se construye la democracia y habrá espacios donde cierto mensaje sea bienvenido y habrá otros espacios donde no. Por supuesto vamos a hablar de otro, pero creo que tampoco hay que maximizarlo, y por eso ahí estaba yo de acuerdo con Paco Ignacio Taibo de que todavía la Feria Internacional del Libro, por más de que se haga en Jalisco y por más de que la maneje este patronato ahí de la Universidad de Guadalajara, es un espacio abierto, y estoy segura que en el caso del presidente López Obrador acá con el béisbol, pues a lo mejor hay gente que tiene muy claro lo que hizo durante su gobierno, y que desgraciadamente hizo que México, por una decisión política, hizo que México quedara como el último lugar en béisbol en las Olimpiadas, y que a lo mejor eso se reflejó en el estadio de béisbol, y por eso hubo una rechifla tal, porque eso hay que ver los videos y no hay manera de negarlo, ¿no? Pero así se hace la democracia, ¿no? Y nada más quiero terminar yo diciendo que sí es una reacción que se puede tener, pero no todos los públicos son iguales, ¿no? Y por eso yo no creo que hay que acostumbrarnos más a ese tipo de cosas. Y ya creo que hablé muchísimo, pero... No, muchas gracias, Jessy. Yo no sabía esto del béisbol, así es que gracias que nos lo estás compartiendo. Y bueno, pues realmente, pues regresando al tema, que me parece importantísimo también lo que ha dicho la directora de la FIL, Marisol Schulz, en torno a que, bueno, dice ella, con el presidente López Obrador no hay una buena relación porque no ha ido nunca a la feria, ¿no? Eso es algo que ha estado señalando la directora de la FIL. Y bueno, pues también con todos estos acontecimientos que me parece a mí que tú has hecho un extraordinario recuento, Jessy, sobre digamos, la pluralidad, ¿no? de expresiones que hay en la feria. Tú has mencionado incluso, pues, el caso ahorita de Lorenzo Meyer, que está presentando, pues, allá también su libro. También hemos visto a otros, ¿no? Por ejemplo, las universidades también tienen espacio ahí, y bueno, hemos también sabido de que Julio Hernández López está ahí presentando varios libros con una visión crítica. Entonces, y bueno, y también estos otros situaciones que se han presentado. ¿Qué decir sobre esto entonces, Dani? ¿Es un espacio del conservadurismo o realmente es un espacio plural, o qué está pasando ahí? Incluso no solamente desde el Estado que pues alberga la feria, sino de quienes controlan pues esta feria histórica. Ay, fíjense que, bueno, voy a empezar justo al revés ahora que Jessica. Bueno, no sé ya si es al revés o no, pero sí, yo creo que cualquier espacio donde se puedan ventilar ideas, ¿no? De cualquier espacio, universidades, ferias de libro, lugares, librerías, conversatorios, todo eso es necesario, importante, y debe mantenerse, existir, y debemos disfrutar que existan todos estos espacios, porque son espacios para discutir ideas, y uno puede estar de un lado, del otro, pero pues existen esas posibilidades de que podamos plantear, reflexionar, sentarnos a verlas, a analizar, porque solo se aprende, solo podemos aprender escuchando a los que piensan diferente, ¿no? Esa es una realidad. O sea, a partir de esas diferencias se va construyendo el conocimiento.
Y entonces cuando ya hay un consenso social sobre una cosa, pues ya dejamos, pues ya pasamos, ¿no?, de una forma de entender el mundo a otra forma de entender el mundo. Pero eso es muy necesario. El día que nos limitemos la posibilidad de tener más conocimiento de algo o de aprender algo nuevo, pues entonces nos estamos también nosotros cercenando la posibilidad de tener algún aprendizaje. Dicho esto, sí creo, y creo que no es sabido, y no voy a decir nada nuevo, no solo el control que ha tenido el rector Raúl Padilla de la universidad, de la Universidad de Guadalajara, de la Feria del Libro, que tiene 30 años, y críticas, bueno, uno busca Raúl Padilla, Google, ¿no? ¿Quién es? Y pues hay reportajes, historias del control de su relación con grupos de ultraderecha, de los tecos. O sea, eso hay enormes y mucho, se ha documentado demasiado la historia de Raúl Padilla y del control que tiene sobre muchas áreas de la universidad y también de la Feria del Libro, que tiene un presupuesto que tiene 500 millones al año. O sea, es muy grande y es un buen negocio también. O sea, eso también hay que decirlo, es un buen negocio. Pero, y sí, y claramente, miren, qué pena que no está ahora, hoy Luisa con esto, porque el año pasado que las dos fuimos a la FIL y las dos fuimos al Zócalo, cuando se empezaba a abrir todo después de la pandemia, lo platicábamos y hacíamos bromas, porque yo le decía, oye, todavía nos invitan a los dos lados, algo estamos haciendo bien, porque en el Zócalo claramente era un ambiente desde que llegabas, pues mucho, quizá más cercano a nuestra ideología, ¿no? Y mucho más rechazo hacia personajes que no vamos a nombrar aquí ahorita, pero que representan, digamos, la parte opositora de este gobierno. Y en cambio, en la FIL de Guadalajara, apenas te bajabas del avión y desde que ibas en la camionetita hacia el hotel, pues eran todos los comentarios adversos de enojo, estaba toda la bronca del CIDE, bueno, era un enojo y un enojo y un enojo y un enojo, y en los foros, pues sí había una mayoría de comentarios o de cuestionamientos adversos o contrarios a lo que podemos considerar políticas progresistas, o a este gobierno, si quieren decirlo así, ¿no? Eso es real, y creo que no solo se refleja en esa parte, nosotros estamos, y eso es lo que creo que a mí me parece que es importante, ¿no? Tratar de mantener, a pesar de tus sesgos, todos tenemos sesgos ideológicos, todos tenemos posturas políticas, o sea, quien diga que no, la política no existe, no existe, nadie es, cero político. Entonces, pero a partir de eso, saber y aprender, ¿no? Y poder escuchar otros razonamientos y no irnos a los extremos, porque miren, el problema de los extremos, y creo que el problema que tenemos en esta sociedad es que los extremos son poquitos. Yo creo que habemos muchas más personas interesadas en entendernos y en convivir, a pesar de nuestras diferencias. El tema es que gritan mucho los extremos, o sea, gritan mucho, y entonces pues son a los que todo el mundo voltea a ver, porque son los que gritan y chiflan. Uno puede hacer eso, de que dices, no me interesa estar en esta mesa de la política de no sé qué, con quién es diputado, si te vas a otra, ¿no? Pero hay unos que van a ir y van a chiflar, o unos que van a ir a romper, y se llaman mucho la atención porque gritan mucho, y entonces tienen todos los reflectores. Pero creo que sí es mucho, lo que yo he visto es que mayoritariamente la gente que puede estar escuchando, diciendo no estoy de acuerdo, y darse la vuelta de decir esto ya no lo quiero ver, o a este señor ya no lo quiero seguir en Twitter, ¿no? O lo que sea. Y es lo que lo que yo pienso que es a lo que tendríamos que aspirar, ¿no? A que no nos callen esas voces que quieren llevarnos a los extremos, porque no nos ayuda a convivir mejor como sociedades. Podemos tener muchísimas coincidencias en unas cosas y nunca vamos a tener coincidencias totales en todo, ni con el que está junto en la banca, ni nosotros acá, pues,
¿no? O sea, nosotras tres no vamos a estar de acuerdo en todos, nada más sáquenos los temas ahí de la prohibición de los toros y pues ya ven cómo se pone aquí de intensa la cosa, ¿no? O sea, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos convivir y podemos buscar todas las cosas en las que sí estamos de acuerdo para avanzar. Y eso me lleva ahora, antes de, porque realmente creo que eso es lo importante y eso es lo que yo quisiera destacar, y perdón que me adelante al otro tema que teníamos, que era el caso de la meningitis, porque lo que yo ayer vi en la conferencia, estaba a punto de irme al teatro, al Bar Vicio, a ver a un show maravilloso de Nora Huerta, que les recomendaré mucho cuando lo vean, cuando nos avisaron que había conferencia de salud por el tema de la meningitis. Y lo que yo vi es una cosa que ojalá sí fuera siempre, ¿no? Gobierno federal trabajando con gobierno local de partidos distintos para dar información a la ciudadanía, ¿no? Y para decir qué está pasando, qué se sabe, qué no se sabe y cómo están trabajando. Ay, dije, si eso se hiciera en todos los espacios, si eso hubiéramos visto en la pandemia, pues es otra cosa, porque eso te permite construir, eso te permite avanzar. O sea, miren, a esta lista que hicimos de los faltantes del informe, pues ya después le fui agregando otros ahorita, ¿no? Y podemos hacer la lista sin no Son tantos problemas que si no nos ponemos de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo para avanzar y construir, pues nunca vamos a poder enfrentarlo. Tenemos muchas carencias, este país estaba destrozado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, disfrutar la feria, los que puedan ir, porque el año pasado también no se había abierto muchos, o sea, estaba muy vacía la feria de Guadalajara, porque todavía había muchas restricciones por la pandemia. Y entonces yo fui muy feliz porque por primera vez pude recorrer toda la feria, compré un montón de libros, me tuve que comprar una maletita extra y además estaba recorriéndola con Ernesto Núñez, con quien tengo muchas diferencias políticas, obviamente, que es un amigo de hace muchos años, pero pues tenemos muchas diferencias políticas porque él pues trabaja y asesora y ahora a Lorenzo Córdoba y yo insisto y trato de regresarlo siempre, le digo, al camino del bien, del periodismo, de los pobres, no allá con los fifis. Pues pudimos hablar de muchas cosas de las que estamos en desacuerdo y además darnos de cuenta que estábamos de acuerdo en muchas cosas y de paso ver muchos libros. Pues, para eso sirven las ferias, para eso sirven las universidades, para que nos pongamos de acuerdo. Muchas Oigan, gracias. y yo nada más quiero agregar algo rapidísimo, que se me olvidó el nombre del cacique de don Raúl Padilla, que ya Dani me recordó, y esas son las consecuencias de que alguien se quede en un poder tanto tiempo. O sea, es inconcebible lo que pasa con la Universidad de Guadalajara. Que eso, se me olvida el nombre, discúlpenme, solo quería agregar ese pequeño detalle. No, Jessy, no, pues muchas gracias tanto a ti y como a Dani, muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que están relacionados con esto que ustedes ahorita están aquí poniendo los temas muy importantes. Marcela Vargas Peña, es cierto, en las universidades ha prevalecido el pensamiento neoliberal. Ella misma señala, mañana Julio Astillero presenta el libro de Jesús Lemus, el fiscal imperial, a la 1 p.m., ya hizo incluso ahí el comercial a la 1 p.m. Adriana Cos, la FIL es un evento maravilloso para los que somos lectores, entiendo lo político, pero la FIL es mucho más que eso y cualquier persona que ha asistido lo puede corroborar. Edgar Arreola, estoy harto de Raúl Padilla, cacique de la UDG y dueño de la FIL de Guadalajara, por ese solo hecho no voy, también cobran la entrada. Alexa Basurto, la FIL era un espacio de respiro, de pensamiento crítico y plural, cosa aparte de la sociedad jalisciense conservadora. Adriana Cos, el problema es seguir pensando que la cultura es fifí y pasarlo a lo político. Un país sin arte y sin cultura pierde riqueza y diversidad. Alexa Basurto también, Peña también asistió, pero no a la inauguración, sino a quedar exhibido como un neófito.
Marta González Q, así es, lo del BASE fue hace años y traerlo como referencia a lo que pasó en la FIL, pues así, y nos pone 3 puntos. Bueno, hay muchos comentarios en torno también a la FIL, y bueno, yo también coincido, es un espacio importante, también a nosotros nos invitaron este año a presentar algo de minería, por eso decía, yo también veo que es un evento que podría ser plural, ¿no? Y que realmente también están las universidades, ¿no? Está la UAM, la UNAM, el POLI, que va más allá, ¿no? Digo, se han puesto estos reflectores y sí, hay un problema que hay que analizar, esto de Raúl Padilla, de la UDG, quien controla la FIL, ¿no? Pero bueno, también va más allá de esto desde mi perspectiva, así es que creo que también es importante verlo así y analizarlo así. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, no sé, ya nos faltan 4 minutos, no sé Y si sin quisiera... dejar de lado, puedo decir una cosita, Adelante, porque adelante. creo que es importante no dejar de lado que todas estas instancias sí requieren una fiscalización de los recursos, de quién las controla y también sí, las orientaciones, y a mí sí me parece riesgoso que las universidades, el tema de si la UNAM se había derechizado, no me acuerdo de esa polémica, pues sí, abordarlo, discutirlo, ver en qué momento las universidades también dejaron de tener contenidos importantes, digamos, en términos de conocer la historia, de conocer una serie de cosas cuando te vas quitando de contenidos para nada más darte herramientas de trabajo técnicas, o sea, cuando esas visiones entran en la educación, eso también es importante y eso también hay que fiscalizarlo, verlo y sobre eso, pues, discutirlo, pelearlo, pero son espacios, me refiero, quiero decir, distintos. El de las batallas políticas que hay que dar para transformar universidades, para transformar espacios de discusión, y el de que existan esos espacios de discusión y nos demos la posibilidad de ir a esos espacios, a encontrarnos y a discutir. Sí, pues es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, esto que tú acabas de decir ahorita, Dani, en la carrera de economía, nada más para poner un ejemplo, ¿no? A partir de 1994, en la Facultad de Economía de la UNAM, se quitó la sociología, que eso hay que decir que es importantísimo y fue una brutalidad, se quitó la geografía, se quitó el estudio de la cuestión agraria, ¿no? Es el mundo campesino, no importaba pues lo que era la apertura comercial, ¿no? Importaba estos elementos del neoliberalismo, se quitó también pues el seminario de la cuestión bueno, ya se lo dije, el seminario de la cuestión agraria, y también algo muy importante es que se redujeron el número de economías políticas, en particular, pues lo importante era golpear al marxismo, y bueno, pues muchos otros elementos que se fueron presentando, digo, esto nada más es un ejemplo, pero también podríamos analizar, pues lo que tú también has analizado, muy importante, Dani, lo de la filosofía, ¿no? Cómo fue incluso retirado de los planes y programas de estudio, como no era importante, ¿no? Incluso a nivel bachillerato se discutió también en algún momento en la UNAM si eso se debía de mantener o no, y bueno, pues eso también es algo que ha ido modificando también pues las currículas y por supuesto el pensamiento de varios estudiantes que integran estas universidades. No obstante, yo sigo defendiendo como un espacio crítico, ¿no? A la UNAM y a otras universidades como un espacio pues crítico de reflexión y que me parece también seguir defendiéndolo de manera muy importante y que creo, pero que también está esto otro que tú comentas, Dani, así es que, y también, ¿no? Eso también ha tenido repercusiones sobre las ferias internacionales del libro, tanto la que se da aquí en Minería como la que se da en Guadalajara, y por supuesto que en los contenidos también de lo que se va presentando. Entonces sí, coincido. Jessy, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Pues no sé si al respecto, pero más bien rápido voy a decir lo de la meningitis, que como bien decía Dani, es súper importante que estemos pendientes de lo que pasa en Durango, porque ayer en la conferencia, que donde concuerdo con Dani de que ojalá siempre viéramos a los funcionarios federales con los funcionarios locales trabajando en sinergia para explicarle a la población una problemática tremenda.
Nada más para que sepan, en este momento hay 18 personas fallecidas, 17 de ellas mujeres que fueron intervenidas quirúrgicamente, dicen las autoridades que puede ser desde mayo para acá. Los que han fallecido son prácticamente desde septiembre, octubre para acá, que tuvieron algún tipo de procedimiento quirúrgico en al menos 4 hospitales de Durango, hospitales privados que ya fueron clausurados, pero que se contaminaron con un hongo que termina dándoles meningitis. Ay, a ver, el nombre, es que otra vez no me quiero equivocar, siempre me equivoco con los nombres, ¿no? Pero, bueno, meningitis que se les acética, que le llaman meningitis acética, que lo que hace básicamente es que tanto tu cerebro como tu médula espinal terminan inflamados y que desgraciadamente en muchos de los casos termina causando la muerte. ¿Por qué es importante lo que está pasando en Durango? Porque se está acusando, todavía no se sabe, en realidad es un gran misterio, si lo que fue el problema fue un anestésico local que te ayuda, este anestésico de bloqueo que te ponen en la médula espinal generalmente, por eso la mayor parte de las muertes tienen que ver con mujeres jóvenes, imagínense, que estuvieron en un parto en alguno de estos hospitales, es tremendo, o si fueron directamente los instrumentos quirúrgicos, ¿no? Yo creo que hay que darle mucho seguimiento a eso porque se tiene que hacer una investigación muy seria porque desgraciadamente mucha gente, ahorita hay 10 personas en terapia intensiva, pero lo que dijo ayer el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es que son por lo menos 1,400 personas las que podrían tener esto, y esta es una enfermedad que no se sabe desde el principio. No es de que te dé el hongo y ya tú en 2 horas te sientas mal. No, eso es otra cosa. Entonces creo que hay que darle mucho seguimiento a lo que pasa, que ojalá estas investigaciones, tanto que ha hecho la que está haciendo la Fiscalía de Durango como la que está haciendo COFEPRIS, y que además ya fue el subsecretario, afortunadamente, López Gatell, allá, a ver qué es lo que está pasando, que haya responsables muy claros, porque esto es una tragedia que se está viviendo en Durango y que estamos viendo hasta ahora los alcances, ¿no? Eso era lo que quería agregar rapidísimo, que sé que ya estamos con el tiempo, pero es muy importante. No, pues magnífico, lo hiciste en un minuto, Jessie, así es que muchísimas gracias. Y pues sí, coincido contigo, Dani, si tú quieres agregar algo más al respecto, Sí, son además muchas mujeres las que están aquí también implicadas en este caso. sí, mayoritariamente, o sea, de los 68 personas que han muerto, 65 son mujeres. No, O sea, contaminados, porque todavía no mueren tantos. ¿No? Digo, a los de los 10, perdón, no, de los 68 personas que están, sí, tienes razón, de las 68 personas que están infectadas, ¿no? Sí, no, perdón, son 18 personas que han muerto. No, 65 son mujeres, pero lo que yo quería agregar era el tema este de que, y que lo enfatizó ayer el gobernador, que además es de otro partido político, entonces realmente eso me gustó mucho, estaba muy contenta y dije, si este es el camino, ojalá que podamos empezar a trabajar de ese modo. Y nosotros también dentro de los medios de comunicación estando muy pendientes y tratando de hacer la información lo más clara posible para la población. Lo enfatizó mucho el gobernador, eran que 4 hospitales privados, ¿no? Porque tenemos todo este prejuicio sobre los hospitales públicos y muy poca fiscalización a veces y muy poca mirada de lo que ocurre en el ámbito privado de la salud pública, digo de la salud. Entonces todos nos vamos a los espacios privados porque se supone que pues ahí va a estar siempre súper mejor y no. En este caso, pues al final ha tenido que entrar el IMSS, el ISSSTE y se iban a concentrar todos los pacientes en un solo hospital público, ¿no? Y quiero resaltarlo porque creo que sí es, y que tenemos que empezar a discutir lo público y la recuperación de la rectoría de áreas estratégicas. La gente tiene que tener derecho universal a la salud, independientemente de si puede pagar o no una clínica privada. Tenemos que empezar a replantear lo que significa lo público y lo necesario de que es tener una estructura de salud pública que funcione, no como quedó como estaba en el hueso y como sigue todavía con tantas carencias. Porque al final es la que puede dar la respuesta. Aquí hay una respuesta institucional en la que están trabajando
pues el IMSS, que es lo más gigante, ¿no? El gobierno federal con FEPRIS, con los centros de investigación, también dijeron que habían pedido ayuda a laboratorios de Estados Unidos. Y quiero resaltar esto porque me parece central, porque si se logra que así funcione en otras áreas, o sea, es decir, hay un brote, hay un problema, lo detecta el gobierno estatal, pide ayuda al gobierno federal. El gobierno federal va y ayuda con lo que tiene, porque lo que tiene pues es la estructura del IMSS, el COFEPRIS, o sea, quienes pueden hacer la investigación. Y después para esas investigaciones se piden ayuda también a laboratorios que tienen más especialización y empiezan a trabajar para dar una respuesta ante una situación, ¿no? Ahora falta que ahora medios de comunicación también pues hagamos lo que nos toca y lo hagamos lo mejor posible y estemos atentos y demos seguimiento y también se esté dando la información correcta, ¿no? Esa es la otra parte del eslabón, pero me parece que es importante esta acción pública de los estados porque siempre tenemos o sea, lo normal es que no funcione lo público. Lo normal es que no tienes estas respuestas. Entonces, pues hay que verlo con atención como una forma de que sí tenemos capacidad del Estado para responder y que pues nada más falta voluntad política. Y bueno, muchas otras cosas, pero lo primero es la voluntad política. Gracias, Dani. Gracias, Jessy. Pues es un tema de gran preocupación y que tendremos que seguir abordándolo, como bien dice Jessy, y tú también, Dani, de gran preocupación. Y sobre todo, como decías, muchas mujeres involucradas, 65 de las 18 que están pues infectadas hasta el momento, pues realmente es una cifra preocupante. Y bueno, nada más déjenme leerles algunos comentarios. Adriana Sánchez, Adriana Cos, le responde Adriana Cos, en la brigada hacemos ferias de libre acceso con presentaciones, ay Dios, se me murió, y algunas charlas con libros de regalo en diversas zonas de la ciudad y conurbada. Y bueno, algo que yo también comparto de lo que dice nuestra querida Edurne Uriarte, son ustedes maravillosas. Aprendo mucho escuchándolas siempre. Yo también comparto, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Y bueno, pues les mando un saludo enorme y bueno, pues estamos viéndonos aquí el próximo jueves. Ya ahora estaremos ya más centrados en diciembre y bueno, pues a ver qué nos depara el destino. Todo está cambiando muy rápido, así es que pues un abrazo enorme y seguiremos celebrando. Recibiste muchas felicitaciones, querida Dani, por tu Premio Nacional de Periodismo. Aquí yo tengo una cantidad inmensa de mensajes, así es que te los haremos llegar, querida Dani. Un abrazo. Ojalá que nos dejen ir de vacaciones los acontecimientos del mundo. Sí. No, nos tienen que dejar ir porque así como están los casos de cáncer por estrés, de 200 cosas por estrés, hay que descansar en algún momento, aunque Ernesto nos va a reclamar después, ahorita que estamos las chicas podemos platicar. Sí, hay que descansar, también es muy importante eso. Y bueno, pues un abrazo enorme y también a nuestra querida Luisa le mandamos un abrazo y ya la esperamos aquí la próxima semana, que todo vaya también muy bien para ella. Lindo día. Gracias. Chao.